Hola, buenas tardes. Los que estáis conectados, ¿podéis escucharme? ¿Podéis contestar, por favor, a través del chat si se oye o no se oye? Yo estoy hablando, esto es una presentación del practicum del máster de formación del profesorado. Entonces, si hacéis el favor, me contestáis en el chat, no se oye nada, pues es un problema, porque entonces tengo que ir otra vez a buscar al del... Vuelvo a insistir, los demás tampoco oís, tampoco, ahora sí, gracias. Vale. Es decir, vuelvo a preguntar, ¿se me oye, verdad? Pues si no, a ver si estoy hablando. Eso también será la primera, no sé si estuvisteis más veces en la UNED, pero en las tutorías va a ser lo primero que pregunte. Si es que se oye aquello, vale, vale, ya me contestasteis que sí, entonces ya veo que hay varios que sí, con lo cual puede ser que alguien tenga problemas en su equipo con estos de la informática, aunque bueno, yo ya el peor de todos en informática, pero vale, vale, ya está, gracias. Con esto entonces voy a empezar. A ver, lo que voy a dar hoy es unas normas generales de cómo es la asignatura del practicum, unas normas generales, y luego en las tutorías, a lo largo va a haber tutorías a lo largo del curso, que empiezan el miércoles de la semana que viene, el miércoles 1 de octubre, son de 6 a 7 y pueden ser presenciales, pero también son por webconferencia. Es decir, una cosa parecida a esta. Entráis en la plataforma, bueno, en vuestra plataforma y allí clicáis en la plataforma Agora. Y clicáis en el enlace correspondiente y ya os da acceso a lo que está pasando en esta tutoría. Algunas van a quedar grabadas, además. Eh, esta queda grabada también. Todas no, porque todas después van a ser para cosas de dudas y, vamos, no es necesario grabar todas las tutorías. De hecho, no es obligatorio, pero bueno, las más tal van a quedar grabadas. Y con esto empiezo la presentación y luego, pues al final, por el chat podéis preguntar y tenéis que escribir la pregunta, claro está, aquí no permite otra cosa, no permite interactuar hablando. En las tutorías es más o menos igual, preguntáis por el chat y yo os contesto. Bien, pues entonces, prácticas. Vamos a ver, digamos, vamos a una cosa así, 3 diapositivas un poco teóricas al principio, pero luego voy a lo práctico. Entonces, digamos que el objetivo general del practicum es que desarrolléis inicialmente competencias profesionales como docente y también iniciar algo que llaman por ahí los libros de pedagogía, una identidad profesional como docente. Pero bueno, iniciarlo, claro está. Y comenzar a desarrollar competencias profesionales. Especialmente, pues vamos a ver qué es lo que piden en el practicum ya, hacer una unidad didáctica, por lo tanto, pues desarrollar competencias profesionales del grupo que tenéis, de qué características tiene el grupo y cómo hacer esa unidad didáctica y cómo evaluar pues, esos contenidos que vais a impartir. Eh, porque entre las competencias profesionales docentes, vamos a ver, está el de diseñar espacios de aprendizaje, que es algo que suena así muy bien, pero lo podemos concretar diciendo, pues bueno, hay que hacer una unidad didáctica, que es algo del practicum, eh, planificar, desarrollar, bueno, conocerlos, vamos a ir por algunas, conocer los contenidos curriculares de vuestra materia, especialmente de vuestra especialidad, y cuál es la normativa, en qué norma, en este caso de la Xunta de Galicia, la Consejería de Educación o estatal, está desarrollado los contenidos curriculares. Eh, Dentro de esos contenidos, saber diseñar un espacio de aprendizaje, planificar, planificar ese aprendizaje, desarrollar ese aprendizaje y evaluarlo, lo cual forma parte de esa unidad didáctica que hay que hacer en esta asignatura. Para eso, pues buscar información y de esa información analizarla y sintetizarla. Conocer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que ahora están muy presentes en los institutos y en la educación primaria y en la educación secundaria también. Bueno, saber que un profesor de enseñanza secundaria tiene que realizar una labor de tutoría,
y por lo tanto realizar competencias de asesoramiento a los alumnos y a las familias, que es lo que se hace en esas tutorías. Dentro de las competencias profesionales, conocer en líneas generales la normativa educativa, en especial la que hace referencia al contenido curricular de tu materia, especialmente esa, y algo por lo menos de normativa sobre evaluación y algo normativa sobre atención a la diversidad. Pues bueno, eso pues, ya hablaremos en las tutorías. Y bueno, pues después intentar realizar, bueno, vamos a poner la palabra intentar, o podemos realizar una educación dentro de los derechos fundamentales y también una educación ética. Y también, a ser posible, pues humanística, pues emplear esa palabra. Es decir, de respeto a todos los implicados dentro del proceso educativo. Bueno, aquí pues hay una frase que os va a aparecer por ahí en los manuales de pedagogía: el mejor puente entre la teoría y la práctica es el acercamiento a la experiencia real de la práctica profesional que supone el práctico. Bueno, pues vamos, efectivamente, la práctica pues da la medida de realmente da la medida de todos estos conocimientos teóricos, pues ponerlos en práctica, adquirir competencias, que es una frase, una palabra muy en boga en educación. Si tienen competencias los alumnos, si tienen competencias los docentes, pues eso, la práctica. Pues bueno, aquí algunas figuras que dan énfasis en todo o dan valor a la práctica, al pragmatismo y a la cuestión práctica, pues tenéis ahí todos esos psicólogos o pedagogos y unos cuantos más, pero bueno, esos que os aparecerán, os citarán en el práctico o ya los conocéis. Bueno, y ahora sí ya voy a empezar a decir cosas concretas sobre las prácticas y sobre el práctico. Lo primero, las prácticas son 215 horas presenciales, que vienen siendo 3 meses y forman parte de la vida laboral desde el año 2023. Eso significa que cotizan a la Seguridad Social. ¿Y quién paga la cotización? La UNED. Entonces, primera cosa que debéis saber, debéis conocer que estas prácticas forman parte de vuestra vida laboral y se cotiza a la Seguridad Social por estas prácticas. Por lo tanto, todo el mundo tiene que tener un número de la Seguridad Social, todos los que lo tienen ya lo tienen, y si hay alguien pues que no hizo ninguna actividad laboral, ¿verdad?, y no tiene número de Seguridad Social, tiene que pedirle ya a la Seguridad Social su número de la Seguridad Social, porque lo necesita para estas prácticas. Vale. Entonces, como las prácticas forman parte de la vida laboral y la UNED cotiza a la Seguridad Social, puede haber situaciones, aquí sois 45 en estos momentos los matriculados en esta asignatura, entonces puede haber situaciones laborales ahí diversas. Entonces puede haber preguntas, o sea, yo no soy experto en cosas de seguridad social para nada, ni el equipo docente de Madrid tampoco. Entonces, puede haber preguntas como: yo estoy de baja y puedo hacer las prácticas al mismo tiempo, que generalmente sí, vamos, casi todas las situaciones se pueden hacer prácticas, no es para asustar a nadie, pero puede haber preguntas sobre incompatibilidades de hacer estas prácticas, yo qué sé, porque perteneces a no sé qué régimen de la Seguridad Social y entonces tu número es no sé cuál, y entonces, bueno, si eso es compatible con hacer estas prácticas. Para preguntas de ese estilo, ya os pongo aquí que la UNED tiene una oficina de prácticas y hay que dirigirse a esa oficina para hacer esas preguntas. Entonces me las podéis preguntar a mí, pero yo también ya os voy a decir: no, tenéis que dirigiros a la oficina de prácticas de la UNED. Vale, entonces, continúo. A ver, sitúo el práctico dentro de la asignatura, dentro del máster de formación del profesorado. Las prácticas, el practicum, que lo llaman dentro del máster de formación del profesorado, esto es el practicum. Es la única asignatura que tiene tutoría en los centros asociados. Las otras tienen tutoría desde Madrid. Esta asignatura es una asignatura anual, son 300 horas, de las cuales 215 son de prácticas. Ojo, porque aquí hay dos practicum. Uno es el practicum de todas las especialidades de secundaria, y de bachillerato y de las escuelas de idiomas y FP, es decir, física y química, matemáticas, educación física, geografía, historia,
formación y orientación laboral, intervención sociocomunitaria y las especialidades de FP, máquinas y electricidad. Vale, ese es un practicum, el practicum de las especialidades. Y hay otro que es el practicum de orientación, de la cual a lo mejor hay alguien por ahí conectado. Hay 3 alumnos, 3 estudiantes que yo he visto en Academos que están matriculados, y de los cuales no son 215 horas de práctica, son 200. Cambia un poquito, pero es decir, todas las ya iré, es decir, es una cosa muy parecida. Hay algunos cambios, ya los iré matizando conforme lo vaya explicando con las diapositivas, para ir un poco ordenado, ¿no? Pero vuelvo a decir, o sea, el practicum, hay un practicum de orientación y el practicum de las especialidades. Entonces, el practicum de las especialidades son 215 horas de prácticas presenciales que hay que hacer en un instituto o en una escuela de idiomas o en un centro de FP. Vamos a ver. Bien, entonces, vamos a ver. Ya veréis cuando entréis en las plataformas de la UNED que la profesora de Madrid, Ana Martín Cuadrado, que es la coordinadora de esto, suele hablar de fase previa, fase 1, fase 2 y tal. Entonces, digamos que ahora, hasta diciembre, hay que hacer tanto los de orientación como, desde luego, los del práctico en general, de las especialidades, hay que hacer 2 cosas. La primera es la elección de centro de prácticas, que ahora voy a decir cómo es. Y ahora, antes de diciembre, hay que hacer 3 seminarios obligatorios, 3 seminarios, que uno es sobre legislación, uno sobre normativa, normativa educativa, otro vamos a llamarlo sobre, bueno, los profesores, el año pasado fue sobre una cosa de formación continuada del profesorado, y otro vamos a llamarlo sobre los alumnos. Ya especificaré, creo que hay alguna diapositiva más adelante. Entonces, 2 cosas que hay que hacer antes de diciembre. Elección de centro de prácticas, que va a ser en octubre, va a ser ya, octubre, primeras semanas de noviembre, aunque este año sois bastantes, que sois 40 y pico y va a llevar su tiempo, pero bueno, desde luego tiene que estar antes de diciembre y hay que hacer esos 3 seminarios obligatorios. Entonces, a ver cómo es esto. Aquí, esto. Entonces, ¿cómo es la elección de centro de prácticas? Bueno, primero indicar que aquí, cuando entréis en las plataformas de la UNED, en la plataforma Agora, hay información para todas las comunidades, porque la UNED es a nivel nacional. Y entonces, la elección de centro de prácticas, por lo que tal, cambia de comunidad a comunidad. Entonces, yo aquí voy a decir cómo se hace en Galicia. Pero después, a lo mejor, pues os llama la atención que otros hacen de otra manera. Bueno, vamos a ver. Entonces, la Consejería de Educación va a sacar ahora, a principios del mes de octubre, así hizo los años pasados, y este pues, va a hacer lo mismo, principios de octubre, 15 primeros meses, 15, las 2 primeras semanas de octubre, lo hace público en su página web, yo me entero por allí, no me voy a enterar antes, una relación de centros en los cuales se puede hacer prácticas. Porque no se puede hacer prácticas en todos los centros, ni en el centro que tú quieras. Hay que hacer prácticas en esta relación de centros que saca la Consejería de Educación. ¿Por qué? Porque son los centros con los cuales la UNED tiene convenio, es decir, tiene un convenio con la Consejería de Educación y esos son los centros que va a sacar la Consejería de Educación para hacer prácticas. Eso se rige por esta resolución que tenéis aquí de 2 de septiembre de 2025, este diario, que es el de este año. Es decir, esa resolución lo que abrió fue un periodo en los centros, les dio un tiempo, unos 10 días o 15 días a los profesores a principios de septiembre para que a través de las secretarías de sus centros se apuntasen a aquellos que quisiesen para ser tutores o tutoras de prácticas. Y eso lo hacen a través de las secretarías, a través del programa de gestión educativo SADE de la Consejería de Educación. Ahora me imagino que ya está cerrado pues, el tiempo para que los tutores de los institutos, escuelas de idiomas y FP se hayan apuntado para eso. Entonces, hay apuntados pues los que haya. Ahora, la Consejería de Educación con eso va a sacar un listado y va a decir a las universidades de La Coruña, de Santiago y de Vigo y a la UNED que sus estudiantes pueden elegir plaza de esos centros. Es decir, el listado que saque la Consejería de Educación es un listado para todas las universidades gallegas, incluida la UNED. Y nosotros vamos en competencia con esos estudiantes también. Vale. En el momento que hagan público este listado,
Os recomiendo que, bueno, página web de la Consejería de Educación, la entrada allí va a estar ya. Y yo me voy a enterar en el momento en que me entere, a través de una plataforma que se llama Aquí Academos, hago un comunicado a los 45 que estáis matriculados en este momento de que ya está el listado y envío ese listado. En ese momento se puede empezar a hacer centro de prácticas. Vale, otra cosa. Es el listado que hace público la Consellería, tiene un grave problema, que pone los centros y pone los tutores, pero no pone las especialidades. Entonces, con ese listado iríamos a ciegas escogiendo, lo cual sería bastante grave este curso. Pero los cursos pasados sí nos pasó a los tutores de la UNED, me imagino a los tutores de las universidades, un listado con las especialidades. Entonces yo os hago llegar ese listado con la especialidad y tenéis que escoger centro de ese listado y de esa especialidad y de la provincia de La Coruña. La UNED no permite cambiar de provincia, ni por situaciones laborales, no esas ya nada, ni por otra situación. Tendría que ser un permiso de la coordinadora, de Ana Martín Cuadrado, la vicerrectora de prácticas de la UNED, y no lo da. Bueno, no sé, alguien quiere... Entonces, ¿de dónde hay que elegir? Hay que elegir de ese listado. Esperemos que los tengamos por las especialidades, como fueron los cursos pasados. Yo lo hago llegar. Y el proceso, los años pasados, y este, pues en principio va a ser así, a mi correo electrónico, que bueno, a lo largo de las diapositivas lo vais a tener ahí. Me hacéis llegar 3 centros, yo me pongo en contacto con los institutos preguntando si, bueno, hay un estudiante de la UNED que quiere hacer ahí prácticas, si hay algún problema. Generalmente, pues no hay ningún problema, generalmente casi siempre es el primero de la elección. Y si el primero me dice, pues no, no puedo hacer prácticas porque los profesores aquí ya tienen otros estudiantes o no sé cómo hicieron, o no quieren, porque puede no querer, aunque se hayan apuntado ahí. Pues entonces paso para el segundo y luego para el tercero. Y si fuese el caso, no, pues más, decidme más centros. A ver, comentario de cosas. De física y química, pues hay centros, de matemáticas, centros, de educación física, centros. De economía, pues hay centros. ¿Dónde empieza a haber problemas que hay pocos centros? Pues en las especialidades de FP, de máquinas y de electrónica, no hay muchos, no, hay más bien pocos. Son centros de FP, obviamente. Pues no sé, aquí fueron el Urbano Gris, la Universidad Laboral, otros años. Formación y la orientación laboral, pues empieza más o menos. Hay algunos, pero tal. Intervención sociocomunitaria, hay muy pocos centros. Francés, bueno, pues hay más en inglés, desde luego. Yo digo de los años pasados, ¿no? De hecho, algunos de vosotros me pusisteis en contacto conmigo y yo os estuve pasando el listado de los cursos pasados. ¿Dónde hay muchos problemas? En latín, casi no hay centros. En griego va a haber un centro en toda la provincia y tienes que ir a ese centro. Bueno, ya otros comentarios. Yo quiero jornada por la tarde porque por la mañana trabajo. Es algo muy entendible en personas pues, que eligen la UNED. Es problemático. Es problemático porque el centro que suele haber para por la tarde es el EPAPU, un centro de adultos que está en Ferrol, que oferta algunas especialidades, no todas. Luego, se puede intentar conseguir, pues hay centros que sí tienen por las tardes, por ejemplo, ya empiezo a decir, el Fernando Bird, el IES Fernando Bird de aquí de La Coruña, suele tener especialidades por la tarde, geografía e historia, pues tiene por las tardes, por la mañana y por la tarde. El Rosalía de Castro de Santiago también. Pero no hay muchos, no hay muchos. Eso hay que indicarlo. Bueno, entonces, en principio, y es lo que voy a decir aquí, la elección tiene que ser de ese, en principio y en final, tiene que ser del listado que saque de la Consejería de Educación. Porque ese es el listado en el cual estamos cubiertos por el convenio. De los centros donde tienes que hacer prácticas tiene que haber un convenio entre la UNED y ese centro. Entonces, es en ese listado donde está el centro con convenio. Bueno, ¿cuándo se hacen las prácticas en la UNED? Que está en la diapositiva aquí al final. Las prácticas nos empiezan ahora.
Las prácticas de las especialidades se empiezan a partir de enero. Entre el 9 de enero a vuelta de vacaciones de Navidad y el 31 de mayo. Bueno, 8 de enero, perdón, ahí, pon ahí. No sé cómo cae en el calendario. Entonces, después de vacaciones de Navidad y 31 de mayo es cuando se hacen las prácticas. Tú distribuyes esas 215 horas, no las tienes por qué hacer desde enero hasta mayo, sino que son 3 meses, es decir, 215 horas son 3 meses. A 4 semanas por mes te dan 3 meses. Entonces, si empiezas en enero, justamente a la vuelta de vacaciones, pues acabas en marzo, finales de marzo. Si quieres empezar las prácticas después de los exámenes de la UNED, que acaban en febrero, pues empiezo las prácticas un poco antes de las vacaciones de carnaval o después de vacaciones de carnaval, pues acabarás en abril. Siempre hay que tenerlas acabados antes del 31 de mayo. Y yo recomiendo que no sea la fecha de 31 de mayo, sino que dejes ahí una semana antes o hasta 2 de margen por la entrega de trabajos, porque el 31 de mayo es la fecha tope para entregar los trabajos. ¿Sí? Entregar algunos trabajos que otros los hay que entregar antes. Bueno, eso sobre la elección de prácticas. En resumen, la Consejería de Educación sacará el listado de centros de los que se puede hacer prácticas ahora en octubre, y una vez que lo saque y yo tenga por especialidades, aviso a todos los que están matriculados a través de la plataforma de la UNED, y en ese momento hay que elegir prácticas. Me mandáis al correo electrónico 3 centros por vuestra prioridad y yo me voy poniendo en contacto lo antes posible. También es por correo electrónico, pues con los centros. Sois 45, va a llevar su tiempo, pero los cursos pasados, a finales de octubre y principios de noviembre, todo el mundo tenía centros de prácticas. Y sigo explicando cosas aquí. Esto lo voy a volver a explicar el miércoles de la semana que viene cuando empiecen esta tutoría. Bien, ahora, cosa importante. Entonces, tú tienes centro de prácticas. ¿Te olvidas si hasta enero no vas? No. Tienes que ir. Bueno, la primera cosa que tenéis que hacer es entrar en la plataforma esta QInnova, poner ahí en el navegador pues QInnova UNED y entrar en la plataforma de prácticas. Porque en esa plataforma debéis de entrar y empezar a moveros allí. Y en esa plataforma tenéis que meter ya los que estáis matriculados, ya debéis de meter vuestro número de la Seguridad Social. Y si alguien no lo tiene, tiene que pedirlo y meterlo en la plataforma. Una vez que tengáis centro de prácticas en este trimestre tenéis que ir al centro de prácticas, sin que eso cuente para las prácticas, y contactar pues con el que va a ser vuestro tutor o vuestra tutora de prácticas. Tenéis un tutor o tutora en el centro y es obligatorio contactar antes de empezar las prácticas. Sobre todo si queréis empezar las prácticas el 8 de enero, el 9 de enero, pues es que ya. Y si queréis empezar en febrero también. Tenéis que contactar con esa persona y tenéis que compaginar con él pues cuál va a ser la fecha de inicio de vuestras prácticas y la fecha de fin. Pongamos por caso, queréis empezar el 9 de enero, pues fecha de inicio 9 de enero, fecha de fin, contáis las 215 horas, ahora os digo unas cosas ahí, 215 horas, fecha de fin vamos a poner 31 de marzo. Y esto hay que compaginarlo con él o con ella, porque él le va a decir, no te da tiempo, quiero que acabes aquí en abril. Pues eso hay que coordinarlo con ella. Tienes fecha de inicio de prácticas, fechas de fin de prácticas. ¿Y qué días de la semana vas a hacer prácticas? Quiero hacer todos los días. Pues bien, todos los días. Y esos datos, esos datos, sí, el nombre y apellidos del tutor y de la tutora y su email y su DNI. Es que esto, protección de datos, no sé qué da pedirlo. No, porque es alguien, el tutor y la tutora es alguien que se apuntó ya para hacer prácticas. Luego tiene que facilitar estos datos. Vamos, si hay algún problema os ponéis en contacto conmigo. Y de hecho el DNI, el nombre y apellidos, su DNI y su email, el email del tutor de prácticas os lo voy a pedir yo. Bueno, una vez que sepáis, vuelvo a recapitular esto un poco, una vez que sepáis cuál es vuestro centro de prácticas, esto no lo dije, yo registro ese centro aquí en la plataforma de prácticas QInnova. Vosotros tenéis que tener metido vuestro número de la Seguridad Social y tenéis que meter vosotros estos datos, la fecha de inicio de prácticas, la fecha de final de prácticas y qué días de la semana vais a hacer prácticas. No le tenéis que decir a la plataforma cuántas horas vais a hacer el día, pero os pide esto, fecha de inicio, fecha de final y días de la semana. Eso tenéis que pensarlo un poco, porque después
es mejor no moverlo. Y tenéis que, desde luego, coordinarlo con ese tutor o tutora del instituto. Tiene que estar él enterado, de hecho lo va a firmar, de esas prácticas, de ese horario. Entonces, no exactamente las horas, que no un horario detallado, es decir, los lunes voy a primera, segunda, no, eso no. Pero sí tienes que tener fecha de inicio, vuelvo a insistir, fecha de final y qué días de la semana vas a hacer prácticas. Y tienes que tener metido el número de la seguridad social, y tenéis que tener metido vosotros, o me avisasteis a mí y yo lo metí una vez que haya creado esa plaza de prácticas de francés en el Eusebio de Aguardo, pongamos por caso. Yo la creo ahí, va a aparecer en la plataforma, yo la veo y vosotros la veis porque esa plataforma está interconectada de todo el lío de informática. Se meten esos datos. Una vez que se meta eso, la plataforma genera un calendario que es el que usa la UNED para pagarla a la seguridad social. No se pueden después, ojo con estos, hombre, si se pueden mover, sí va a haber una posibilidad de moverlo, pero además, siendo 45, hay que ser un poco, pensadlo bastante antes de poner estas fechas porque después van a quedar muy fijas. Yo no voy a ser capaz de moverlas, ya os tenéis que poner en contacto con no sé quién, bueno, ya os iré diciendo todo esto. Vale, todo eso tiene que estar muy bien en la plataforma, en esta plataforma de prácticas, que sinceramente esto se está grabando, pero suele dar la lata, así de claro. Tiene que estar todo esto muy bien metido. Sobre todo el número de la seguridad social, que no haya por ahí, que no esté dando lata, que no salga por allí un cuadradito, esto no tiene incompatibilidad con no sé qué, y póngase en contacto con la oficina de prácticas. Pues hay que ponerse en contacto con la oficina de prácticas y a ver qué pasa ahí. Todo eso tiene que estar bien metido y que la plataforma dé el ok a todo eso. Otra cosa más, también importante. Vamos a ver, os piden, todo aquel que está enseñando, como va a ser vuestro caso, a menores de edad, tiene que tener un certificado de no delitos sexuales actualizado. Tiene que estar actualizado con la fecha de septiembre, no vale del año pasado. Actualizado. La plataforma de gestión de prácticas lo exige, lo pide. Puede ser que no lo pida, porque es que ya hace una comprobación interna con esos datos y ya te pone allí requisito, pues no, es que está correcto. Entonces no tienes que hacer nada. Pero si te pone requisito incorrecto, le tienes que subir el certificado de delitos no sexuales actualizado. Y tiene que estar correctamente metido el número de la seguridad social. E insisto en esto, porque si no hay latas, hay problemas, lo siento por la expresión. Y tienen que estar metidos estos datos. Y una vez que esté metido todo eso, la plataforma va a permitir generar esto que pone aquí, un proyecto formativo, que es un documento. Y es absolutamente necesario que esté generado antes de iniciar las prácticas. Por lo tanto, todos aquellos que quieran iniciar las prácticas el 9 de enero, tiene que tener generado el proyecto formativo antes de Navidades. Y ese proyecto lo tenéis que subir a la plataforma Agora. Es como un trabajito, pero bueno, no es que ahí habéis hecho el trabajo de elegir centro de prácticas y meter todos estos datos en la plataforma. Todo eso tiene que estar ok antes de empezar las prácticas. El programa de gestión de prácticas Coinnova genera dos documentos. Uno, este proyecto formativo, y dos, una credencial de estudiante que está firmada por una autoridad de la UNED, una vicerrectora. Entonces, esa credencial pues pone vuestros nombres, que eso estáis matriculados en esta asignatura, y luego pone una frase que os comprometéis a guardar confidencialidad de cualquier dato que consultéis en el instituto. Y ese documento lo tenéis que entregar en el instituto, porque hay institutos que no lo piden, pero hay otros que sí. Es decir, la UNED, que después me preguntan a mí, pues bueno, claro, yo les contesto que no pasa nada. Y yo os digo a vosotros, tenéis esa credencial porque lo va a generar el proyecto formativo. Me parece que no podéis descargarlo vosotros, que lo tengo que descargar yo, pero yo os lo envío por correo electrónico, todo esto es por correo electrónico. Y el proyecto formativo, ojo, tiene que estar firmado electrónicamente. Electrónicamente es por email, no es por cosas de estas de autofirma ni por... No. Una vez que estén metidos todos estos datos en la plataforma, yo todo esto lo voy a repetir en las tutorías, pero bueno, ya de entrada que lo sepáis. Una vez que estén metidos todos estos datos en la plataforma,
la plataforma genera el proyecto formativo. Y el proyecto formativo tiene que estar firmado a través de email, que lo firma la propia plataforma por vuestro tutor o tutora de prácticas en el instituto, que tiene que dar el ok. Por eso el horario este tiene que estar compaginado y coordinado con ese tutor o esa tutora, tenéis que hablar con él. Yo puedo ir estos días, estos no puedo ir. Yo a ver si puedo venir este día por la tarde. Pues los institutos tienen un día que van por la tarde. Tal. Pues el tutor pues será más o menos exigente o tal. Es que con esto que pones aquí no haces las 215 horas. Me avisa a mí al correo electrónico. No, no, tienes que extenderte hasta abril. Hay otros que no, a lo mejor pues te dicen, mira, sí, está bien, ponlo así, yo te doy el ok. Y entonces, el tutor del instituto tiene que firmar ese proyecto formativo, obligatorio. Es que no lo va a dejar sacar la plataforma si no está firmado por el tutor del instituto, por vosotros y vosotras y por mí también. Pero todo eso es una firma a través de email. Todo se mueve a través de la plataforma y todo de email. La plataforma está interconectada con la Seguridad Social para que la Seguridad Social pues compruebe, bueno, que no sé, que ese número está correctamente metido. Si no está, ya va a dar problemas. Si eso hay algún tipo de incompatibilidad ahí, va a empezar a dar avisos. Tiene que estar metido, pues esto, la fecha de inicio y final, días de la semana. Tiene que estar metido lo del documento de no sexuales y también tiene que estar metido los datos del tutor. Pero bueno, no hay problemas con los datos del tutor, ¿eh? Yo también se los voy a pedir porque tengo que tener una comunicación con los tutores y vosotros se los pedís, los metéis vosotros en la plataforma. Es que no somos capaces. Bueno, me los dais a mí y yo sí soy capaz de meterlos sin problema. Pero esto sí lo tenéis que meter vosotros porque lo tenéis que meter vosotros, que yo no puedo. Y vuestro número de la Seguridad Social también lo tenéis que meter vosotros y vosotras. Bien, dada entonces dos advertencias. Una, cómo es la elección de centro de prácticas, listado de la consellería, es el listado por especialidades, os lo envío. Lo que hacen público en la página web es un listado sin especialidades, solo centros, tutores y no sé qué más. Centros, tutores, pero sin especialidad. Y esperemos que manden el listado por especialidades, si no, pues sería un enredo bastante, porque yo pregunto, pues no sé, en el Agra de Lorzán, alguien que aquí para un estudiante de francés, Agra de Lorzán, no, no tenemos aquí tutor, entonces pues ya es más, mucho más lioso, mucho más lioso. Bien, documentos a entregar en el centro de prácticas es esta credencial de estudiante que genera la plataforma. El documento de delitos sexuales. Hombre, si os lo piden, pues lo tenéis que entregar. Pero bueno, no se lo piden, lo pide la plataforma. Lo pide, ese es condición indispensable en la plataforma que eso esté ok. Si no, no podéis hacer las prácticas. Pero después sí tenéis que entregar esta credencial de estudiante, que es lo que pone, ya pone que sois estudiantes de UNED, pero el instituto quiere esto sobre todo, un compromiso de confidencialidad, de que cuando allí, si pues no sé, en vuestra labor, pues bueno, voy a consultar el expediente de expediente académico de un estudiante, tiene que ser confidencial, es que voy a ir a una tutoría, es que voy a ir a un claustro. Pues bueno, de lo que se habla allí, pues es que voy a hablar con el departamento de orientación, no sé qué. Pues eso, pues todo tiene que ser confidencial. Entonces os piden esto. Y hay institutos que sí lo piden, otros pues a lo mejor pues no. Pero bueno, es normal. Aquí hay cosa importante en esta diapositiva. Ya dije que vamos a ver, y ya hago una distinción. Para el practicum de las especialidades son 215 horas y hay que hacerlo entre enero y mayo, y 31 de mayo, que recomiendo que no sea el 31, que acabéis antes. Sinceramente, los años pasados casi había poca gente que acababa, la gente que acababa en mayo acababa al principio, y ya estaba. Claro, cada uno tiene pues su vida o tal, entonces, pero recomiendo que no acabéis a finales de mayo, porque se juntan, tenéis que subir los trabajos a las plataformas y bueno, es enredoso. Yo más que nada lo digo por vosotros. Este año también por mí, porque es que hay 45 matriculados y es la primera vez que hay tantos aquí en la UNED La Coruña. Y dentro de los centros asociados es uno de los centros asociados que tiene más alumnos, más estudiantes del practicum en estos momentos matriculados. El de Galicia el que tiene más. No podéis hacer el número de horas que os dé la gana, hablándole así claro. No podéis hacer más de 5 horas diarias ni tampoco más de 25 a la semana.
Es que, bueno, eso es lógico porque tampoco el instituto está, los profesores de los institutos tampoco hacen tantas, ¿eh? Pero sí podéis hacer 5 horas en el instituto, ¿eh? No podéis hacer más, pero sí podéis hacer esas. También os lo digo porque generalmente también quiero hacer las prácticas en 3 meses y no más. Entonces, pues bien, haciendo 5 horas diarias y 25 a la semana, sí las haces en 3 meses. ¿Tienes que estar siempre con tu tutor? A ser posible, no. Porque si estás siempre con tu tutor, no haces menos de 5 horas al día. Pero es que después tenéis que negociar y pedirle al tutor. Ya iremos hablando en las tutorías y viendo estos casos. Que te deje ir a otras clases. Y además es muy bueno que te dejen ir a otras clases, que no estés solo en segundo de bachillerato o en FP, que estés solo en el ciclo superior. Presentar la unidad didáctica, que tenéis que presentarla en donde os resulte más cómodo, pero que puede ser esas clases, y si os dejan ahí, claro. Pero luego, si estáis en la ESO, pues id a ver las clases de primero de la ESO, desde luego, y pedir que os dejen. Y entonces, pues sí, estás con la tutora que te toque, pero tener en cuenta que las horas de guardia, que las hay, de recreos, forman parte de las prácticas. Que si vas a la, que vas, estás es que voy a la biblioteca porque quiero ver cómo funciona la biblioteca, también forma parte de las prácticas. Vas a ver otras clases distintas, vas a un claustro. Y entonces eso también forma parte de las clases. Que algún día te pasas de estas 5 horas porque efectivamente fuiste a un claustro y el claustro es por la tarde y duró 3 horas y por la mañana estuviste 5 e hiciste 8, pues debes de reflejarlo en el diario de prácticas y debes de contar esas 8 horas en ese día, pero será un día puntual. O que fuiste a una junta de evaluación, que también son por la tarde y también duran 3 horas, bueno, a lo mejor no, duran menos, pero bueno, también duran 3 horas. Entonces, pues también, y eso lo reflejas, pero serán 2 días puntuales. No podéis poner en el diario de prácticas, porque es una norma que aparece ahí en la guía docente, que hacéis más de 5 horas al día, porque os van a decir el equipo docente de Madrid que eso está mal, o os lo pueden decir. En la plataforma de gestión de prácticas no hay que especificar el horario, solo hay que poner qué días vas a hacer de prácticas y cuál es el inicio y el fin de prácticas. Y vuelvo a insistir que os lo penséis un poco antes de poner inicio y fin, porque después no es fácil de cambiar. Ni tampoco es fácil de cambiar esos días que ponéis. Entonces, eso pensadlo. Los de orientación, que hay 3 matriculados de momento. Los de orientación son 200 horas y los años pasados, y me imagino que este también hay que comprobarlo, bueno, hay que mandarle un correo electrónico a las profesoras de Madrid, que pueden empezar las prácticas ahora. Eso sí podéis empezar las prácticas ahora. Es decir, queréis empezar las prácticas en octubre y extenderlas de octubre a marzo, pues podéis. Los otros no. Nadie de las especialidades puede empezar las prácticas antes de enero. Tienen que ser entre enero y el 31 de mayo. Cuando vayáis a los institutos veréis que los de la Universidad de Coruña no empiezan ahora. Bueno, los de la UNED hacen así. Pero cosas que tal, y así ves. ¿Qué más? Pues eso. A ver, sigo con las diapositivas. A ver. Entonces, de octubre a diciembre, el practicum. Y esto es para el practicum de las especialidades, porque las de orientación no tenéis estos seminarios, ¿eh? Las de orientación tenéis otras cosas. A ver, después os digo la orientación de lo que me acuerde cómo es. Pero bueno, es más sencillo, la verdad, ¿eh? Es un poco más sencillo. Ahora, los de las especialidades. De octubre a diciembre hay que, primera cosa, escoger centro de prácticas con todos esos detalles que puse, ¿eh? Segunda cosa, hay que hacer estos seminarios, que son obligatorios, tienen ahí unas fechas, y os digo porque ya nos dijeron cuándo eran, y un momentito, que por aquí lo tengo anotado, que eso no está actualizado de todo. Entonces, son 3 seminarios, ya os dije. El primero, uno relacionado con la legislación, que siempre lo titulan del macrocurrículum al microcurrículum. Y ahí pone inicio, no pone cuándo, pero se inicia, a ver,
se inicia el 13 de octubre. Eso significa que en la plataforma Ágora de la UNED, el 13 de octubre, os cuelgan cosas de ese seminario. Empieza el 13 de octubre y dijeron que acababa el 20 de diciembre. El 20 de diciembre es la fecha de cierre del buzón y hay que entregar el trabajo antes de esa fecha, ¿no? Aquí pone mediados de diciembre, pues ya podéis poner del 13 de octubre al 20 de diciembre. ¿Qué hacen? ¿Qué hace la UNED? Pues en la plataforma Ágora cuelga una información, abre los foros y abre los buzones de entrega. Y entonces pues hay que hacer un trabajo, que ya hablaremos en la tutoría cómo es, y os dicen allí cómo hay que hacer ese trabajo. Es un trabajito, dejarlo en trabajito. Es un seminario, porque yo pienso que es útil porque es de legislación de normativa educativa y de legislación educativa, y bueno, es algo que cualquiera que tiene la intención de dedicarse pues, a esto, sí va a tener que saberlo. El segundo seminario, el curso pasado fue con este título, y vamos a decir que siempre trata algo sobre los profesores. El del año pasado fue de formación permanente, y además pues usaba el caso Erasmus Plus. Bueno, la fecha de inicio es el 20 de octubre hasta el 20 de diciembre, todos hasta el 20 de diciembre. O sea que el 20 de octubre colgarán el equipo docente de Madrid en la plataforma Ágora, pues cómo se hace el seminario, información sobre él, pues abre los foros y todo esto. Y yo en las tutorías pues comentaré pues cómo podemos hacer, cómo podéis hacer para hacer este seminario. Nuevamente pues vuelve a ser un trabajito. Y otra, que siempre es tiene este título, Concepciones y creencias de los docentes sobre los alumnos, y el inicio es el 27 de octubre y el fin vuelve a ser el 20 de diciembre. Los dos primeros los coordina la Facultad de Educación, un departamento de la Facultad de Educación, el departamento de Didáctica, bueno, no me sé el nombre exactamente, y el otro es de la Facultad de Psicología. Bien, esos son los seminarios. Hay que hacer un trabajo y hay que entregarlo antes del 20 de diciembre, si alguien por circunstancia, y ya recomiendo encarecidamente que entreguéis esos trabajos. Ya los corrijo yo, esos trabajos los corrijo yo, diciendo así, los corrige el tutor de la comunidad. Ya diré cómo quiero, bueno, que tenga un formato, ya hablaremos de él en las tutorías, ¿no? Yo recomiendo que lo entreguéis el 20 de diciembre o antes del 20 de diciembre. Si alguien no puede, por desgracia que sea, y lo puede dejar para septiembre, pero ya comete la cosa de que entonces no lo van a evaluar en junio, no le van a dar la nota en junio hasta que entregue los seminarios. Porque eso sí, del práctico hay que entregar todos los trabajos que ponen y los primeros son estos seminarios. Los de orientación no tienen que hacer estos seminarios. Ya digo que ya diré después un poco lo que tiene que hacer. Vamos a ver. Ahora, de enero a mayo. De enero a mayo hacéis las prácticas y vais a los institutos, o a las escuelas de idiomas, o al Centro Integrado de Formación Profesional, o a esos sitios. Esos son los sitios a los que se va. Y entonces, tiene que estar entregado, vuelvo a insistir, antes de empezar las prácticas, este plan formativo. Y esto lo tenéis que subir a un buzón que hay allí en la plataforma Ágora, que pone plan formativo, y eso, es decir, metidos datos correctamente en la plataforma de prácticas, o sea, número de la seguridad social, fecha de inicio, fecha de fin, días de la semana, ¿qué más? Documento de no sexuales, y allí otra cosita que hay que poner, y entonces ya te genera eso. Y lo tiene que firmar vuestra tutora, vosotros y yo. Bien, lo subo al buzón. Supongo que a lo mejor antes de diciembre está cerrado, pero nada más. El 9 de enero subo el proyecto formativo al buzón. No podéis empezar las prácticas sin que esté hecho esto que pone aquí, plan formativo, proyecto formativo. Tienes que hacer eso. También en ese momento la plataforma de prácticas te genera la credencial de estudiante. Yo te la envío por email y tú vas al instituto y se la entregas a tu tutora. Le haces una fotocopia, una se la entregas a la tutora, otra la entregas en la secretaría y que sepan bien que tienes esa credencial. Que pone por allí una frase que vas a guardar confidencialidad de datos. Y luego que no la anden pidiendo. Porque si la piden, pues la volvemos a entregar. Tampoco pasa nada. Los problemas se van solventando, si se puede. Bien, ¿qué trabajos tenéis que hacer a lo largo de las prácticas? Pues son estos, todos. En las primeras semanas de las prácticas tenéis que hacer un trabajo que llaman Plan Inicial de Prácticas, PIP, Plan Inicial de Prácticas.
Este trabajo también lo corrijo yo. Hay que seguir un formato que te pone allí, ya comentaremos en las tutorías, y hay que seguir un formato que te pone allí, sigues aquellos puntos y haces el trabajo. Eh, eh, bueno, los seminarios están calificados, ¿eh? Están calificados o apto o no apto, es lo que, bueno, salvo que digan otra cosa, los años pasados era así. Pero luego yo tengo que entrar a un informe al final y allí tienen una calificación, bueno, de 0 a 10, que va a ser de 5 a 10. Eh, bueno, el plan inicial de prácticas, el PIP, también la calificación es apto o no apto. Es algo que hay que hacer obligatoriamente al principio de las prácticas. ¿Por qué? Porque es una cosa parecida al proyecto formativo. En el proyecto formativo y en el programa de gestión de prácticas no especificas el horario que haces en el instituto, solo pones fecha de inicio, fecha de fin y que voy de lunes a viernes, no pones más, porque ya no les interesa ir por eso es para la seguridad social y bueno, para la seguridad social y para la UNED, ¿eh? Pero ahí ya no interesa más, pero ahora sí. Ahora aquí este plan tiene una serie de puntos, uno de ellos pues dices a qué instituto vas a dar las prácticas, bueno, ya hablaremos más detalladamente de él. Y en uno pones qué horario concreto haces y lo tiene que firmar el tutor del instituto. Y lo subes al buzón correspondiente de la plataforma Ágora, con mi app, o yo allí le doy el acto. Pero si no tiene esas cosas, pues no. Pero bueno, es una cosa que hay que seguir unos pasos y vienen siendo 10 hojas siguiendo unos pasos. Luego, digamos, empiezan los trabajos que son más laboriosos, que son estos tres. Uno es un análisis de la programación didáctica, y además hay que hacerlos por ese orden, ¿eh? O deben de hacerse por ese orden. El primero que hay que entregar es el PIP, al principio de las prácticas. Luego hay que hacer un análisis de la programación, es decir, consultas de tu materia, qué programación tiene el instituto, las hay en los institutos, y es obligatorio que estén, pueden estar en papel, ahora están en un programa que se llama PROEMS y allí lo miráis. Bueno, habláis con vuestro tutor o tutora en el instituto y ya os dice cómo es. Y esto tenéis que hacer un trabajo siguiendo unas pautas que os indica en Madrid, el tutor de la especialidad, y hay que subirlo al buzón antes del 31 de mayo. Eh, y el PIB, por ejemplo, es antes de principios de mayo, porque es que ese trabajo hay que hacerlo al principio de las prácticas, pues antes del 31 de mayo. Y pues nada, subes ese trabajo siguiendo esas pautas y lo corrige, yo te lo pone aquí, quien lo evalúa, el tutor de Madrid. Una unidad didáctica, es decir, una exposición, vamos a hablar, una exposición de un tema de vuestra especialidad, indicando contenidos, objetivos contenidos, formas de evaluación, atención a la diversidad, etcétera, y lo que os diga el tutor de Madrid que tenéis o tutora que tenéis que poner en la unidad didáctica y ponerla en práctica allí. Allí es en el instituto. Y eso también lo subís al buzón, el buzón situado en la especialidad, en la parte del ágora donde pone la especialidad, y lo subís ahí. Y a lo largo de las prácticas tenéis que hacer un diario de prácticas. Entonces, como son 3 meses, 215 horas, es un trabajo un tanto laborioso porque día a día tenéis que anotar allí, pues, un poco aquello que consideréis más significativo, bueno, ya hablaremos, ya hacer unas reflexiones, y bueno, suelen tener de 80 páginas para arriba. Y también lo evalúa en Madrid y yo le tengo que hacer un seguimiento. Yo os mando por correo electrónico pues un seguimiento de este diario. De esto ya hablaremos, pues tenemos tiempo, de momento no hay por qué especificar mucho más. Los de orientación no hacéis estos trabajos, pero hacéis otros. Sí tenéis que hacer, bueno, sí tenéis que subir el plan formativo, eso es exactamente igual que los de especialidades generales, es decir, lo de la plataforma de prácticas, igual, para los de orientación. Antes de empezar las prácticas tenéis que tener allí metido número de seguridad social, fecha de inicio, fecha de fin, número de días de la semana, días de la semana, perdón, nombre del tutor y tutora, DNI y correo electrónico. Y teléfono también lo pide, pero bueno, el correo electrónico sobre todo. Orientación, plan formativo, sí, y también credencial del estudiante. Tenéis que hacer el PIP, que es distinto a los tiene otro formato, y luego tenéis que hacer tenéis que hacer un diario de prácticas, que lo corrijo yo, ahí sí lo corrijo yo, y tenéis que hacer unos trabajos específicos que no los tengo en estas diapositivas, son distintos, son
dan varias opciones, entre 4 opciones pues tenéis que hacer 1 o 2 trabajos. Esas opciones pues son desde cómo es un plan de acción tutorial, cómo es la atención a la diversidad, bueno, cosas relacionadas con los temas de orientación, que ahora no me sé. En fin, en la próxima tutoría pues ya os iré explicando, ¿eh? Que tendré, creo que en estas diapositivas no tengo ahí especificadas todas estas cosas. Pero sí, lo de la plataforma de gestión de prácticas sí es exactamente igual, ¿eh? Eso sí igual. Y hay que confirmarlo, pero lo más probable y lo más casi seguro es que podáis empezar las prácticas ya, si es que queréis. Y vuelvo a insistir, que me repito y me repetiré, los de la general no podéis empezar hasta enero, ¿eh? Que a nadie se le ocurra, que bueno, a veces se le ocurrió a alguien, pero no puede, no le cuentan como prácticas, ¿eh? Bueno, de hecho no están abiertos los buzones ni nada de nada. Bueno, esto diciendo, esta diapositiva dice un poco lo de anterior, volviendo a repetir, qué trabajos hay que hacer una vez que se empiezan las prácticas, es decir, a partir de enero, pues un plan inicial de prácticas, el contraste, el análisis de la programación, aquí lo pone contraste de programación por competencias, es análisis de la programación, se llama ahora, la unidad didáctica y hacer un diario de prácticas. Vamos a ver, a lo mejor pues muchos de los que estáis inscritos, matriculados en el Practicum, pues ya sabéis cómo funciona la UNED y otros es la primera vez que estáis en esta universidad. Entonces, yo quiero indicaros a todos pues cómo son las cosas en la UNED, que son un poco distintas a las otras universidades. Vamos a ver, nosotros en el Practicum tenemos tutorías durante todo el año. Este año son los miércoles, de 5 a 6 de la tarde, empezando el 1 de octubre. No son obligatorias, no es obligatorio venir. ¿Qué se hace? A ver, esas tutorías, pues hay miércoles, que está mal puesto, mi miércoles pone, miércoles de 5 a 6. Ya digo, son o presenciales, si alguien quiere venir presencialmente, y si no, son también por conferencia. La del próximo miércoles va a ser una cosa parecida a esta. Voy a volver a dar, salvo que ya hayan salido las listas de la consellería y entonces ya empezamos con la elección, porque nada más salir las listas de la consellería y yo tenga las listas por especialidades es que empezamos. Y hasta si alguien ya sabe qué instituto va a ir porque sabe que este tutor está metido ahí, pues que me lo diga porque ya empiezo a moverlo de la plataforma, ¿eh? Porque al ser 45, la verdad tengo que mover y me va a llevar un poco de tiempo. Y si alguien ya sabe qué instituto, pero a ver, de ahí parece estoy haciendo, alguien lo sabe si es que fue a hablar con el instituto y sabe que se apuntó para ser tutor y sabe que fehacientemente está metido ahí. Bueno, casi mejor, lo que acabo de decir, casi mejor prefiero a que salgan las listas. Pero bueno, a ver, hay tutorías todos los miércoles. Algunas tutorías las grabo. ¿Cuáles grabo? La que sea otra vez de la presentación, la grabo y la vuelvo, queda allí alojada por si alguien la quiere consultar para que sepa cómo tiene que moverse de esto. Bueno, qué cosas tiene que hacer. Después, la que sea la presentación de los seminarios, en la plataforma Ágora os van a decir cosas, pero yo vuelvo a grabar una pequeña presentación de eso, pero tenéis que hacer esto y mira, como lo tengo que corregir yo, hacer este trabajo con este formato, porque ya después también os van a pedir este formato, entonces ir pidiendo entregarlo con este formato. Y comentamos, pues bueno, después yo grabo eso y luego pues hay dudas en el resto de la tutoría, como las hay aquí, que intentaré contestar ahora. ¿En concreto la próxima será grabada? Sí, vuelve a ser esto mismo, pero la vuelvo a grabar. Pero va a ser esto mismo, prácticamente, ¿eh? Porque esto es como para avisar, porque hay gente que me está mandando correos electrónicos y está preocupada de cómo es la elección de centros, claro. Es normal, porque tiene que coordinar eso con su vida y bueno, pues para informar cómo es. Luego, tengo que informar que en la UNED, bueno, ya dije que os tenéis que familiarizar ya con la plataforma de gestión de prácticas. Entonces, tenéis que entrar, como me dijeron a mí una vez, es que navegue en ella. Pues entrar y ver tal y meter el número de la seguridad social. Si ya lo tenéis, meterlo. Y comprobar cómo os pone lo del documento de sexuales. Que os pone, está correcto, porque ya hizo la comprobación interna de que no tenéis que hacer nada. Pero si os pone no está correcto, tenéis que subirle allí ese documento. Tenéis que pedir el certificado de no sexuales es todo por internet. Ponéis en internet certificado no sexuales y subirlo. Actualizado. Si os lo manda a subir, tiene que estar actualizado. Entonces, primera plataforma esta. Hay que andar en ella.
Ya, se está grabando, pero hay que decir que es una plataforma porque es un poco que da la lata. Entonces, si da la lata, hay unos gestores de la plataforma, que es UNED Tudela, los de UNED de Tudela, Navarra, Navarra, creo que lo digo bien, y yo me comunico con ellos y vosotros también. Yo os diré el correo electrónico, serviciotécnico@tudelauned.es, y allí preguntamos de la tal. ¿Que no sabéis entrar? Por ejemplo, pues bueno, preguntarme a mí y tal. Pero bueno, ahí va a haber seguramente, y además con 45 matriculados, pues va a haber varias incidencias y cosas que pasan y tal. Incompatibilidades de las prácticas por lo que sea, oficina de gestión de prácticas, oficina de prácticas de la UNED e incluso la Seguridad Social, página web de la Seguridad Social y preguntar allí, porque eso, yo de compatibilidades, pues eso es todo otro terreno y otro mundo. Entonces ahí no sé. Bueno, primera plataforma con la que hay que familiarizarse, la plataforma de gestión de prácticas, porque ya os dije que ahí hay que sacar, antes de en principio de que empiecen las prácticas, todos, orientación y especialidades, proyecto formativo y credencial de estudiante. Y eso sale de esta plataforma. Luego tenéis que entrar, ahora está cerrada para los estudiantes porque no empezó el curso, pero la semana que viene la van a abrir. Y entonces allí está la plataforma Agora. Ahí está en esa plataforma, donde da información el equipo docente, Ana Martín Cuadrado, que es la coordinadora del práctico y vicerrectora de prácticas, la que va, ella y el equipo docente de Madrid van a ir dando información, pues ahora de los seminarios. De momento no aparecen para nada los otros trabajos que informé, ni el PIB, ni nada de eso, aparece nada de información. Hasta enero no va a aparecer, pero sí de los seminarios, con las fechas que os dije. El 13 de octubre se abrirá el seminario 1, el 20 de octubre el seminario 2, etc. Bien, entonces aquí, ahora supongo que podéis entrar, pero no veis nada. Pero luego os va a aparecer el cajetín del práctico y después entráis ahí. Hay otras plataformas que son esta Inteca, que es donde la UNED aloja vídeos, que sepáis que hay. Hay la plataforma Academos, pues que también hay cosas ahí. De hecho, bueno, se va a la plataforma Ágora, puedes ir a esta. Y la plataforma Academos es por donde entro yo para grabar mis tutorías, pues es en esta plataforma. Bueno, ¿cómo son las comunicaciones en la UNED? Es que alguien me habló de por teléfono. No, por teléfono no es la... Sí sería bien, pero es un último recurso. Yo por teléfono voy a tener que hablar con algún instituto que no den contestado, que no... porque los institutos a veces no, suelen tardar. Algunos no, que son rápidos, pero otros pues tardan en contestar si os cogen. Entonces yo acabo hablando por teléfono con ellos. Pero las comunicaciones con vosotros, por favor, son a través del correo electrónico, es tedioso para contestarlo, pero es a través del correo electrónico, es los miércoles en esas tutorías, os podéis conectar y entonces allí podéis preguntar, y luego hay los foros. En esta plataforma ya veréis que allí hay foros para los seminarios. Y dentro del seminario de legislación, bueno, foro para el seminario de legislación, y luego ahí hay foro para el bachiller, foro para la escuela de idiomas, foro para FP, bueno, no sé si casi hay demasiados foros. Foros, y bueno, y luego después, cuando empiecen los otros trabajos, pues foro para la unidad didáctica y foro para esta cosa y la otra. ¿Tienes que participar? Pues tú, desde luego, consúltalos. Eh, si te presentan alguna duda y ves que ya la han resuelto allí, pues ya lo ves. Bueno, una de las cosas que dicen, bueno, tú intégrate en esto de los foros y participa porque es un aprendizaje común, cooperativo, y bien, que eso se tiene en cuenta. Bueno, vale, ya lo matizaremos en las tutorías. Las formas de comunicación son a través del correo electrónico, a través de los foros. Bueno, si alguien tuviese que ser por teléfono, es que tiene que ser por teléfono de la UNED a la hora de la tutoría. Y no hay, sería a través del teléfono de la UNED. Es mucho más engorroso. Eh, vale, aquí la diapositiva para mostrar qué plataformas tenéis. En las que os tenéis que mover es en la de gestión de prácticas y en la plataforma Agora, que antes se llamaba ALF, y en las otras, pues bueno, y el correo electrónico.
Bueno, ahí esto es una diapositiva mostrando cómo es la plataforma Ágora. O sea, no puedo entrar ahora, ni pues, si tengo una diapositiva mostrando esto, pues aquí ya veis, las fases del practicum, ya os va a poner fase 1, fase previa, pues es esto de ahora, elección de centro de prácticas y seminarios, y luego las prácticas. Evaluación en el práctico, pues ahí están los buzones de entrega. La comunicación, pues ahí están los foros, me imagino. La sección de la tutoría de La Coruña va a tener también un foro. Y bueno, allí también podéis preguntar y puedo contestar yo y también pueden contestar los compañeros si saben la respuesta. Ojo que hay una norma de uso para los foros, obviamente. Ya la plataforma lo pone al principio. Y bueno, sí, esas normas tenedlas muy en cuenta. Bueno, pues esto es cómo es la plataforma Ágora. Esto pues, seminario 1, pues va a poner una cosa así. Pues bueno, ahí va a dar unas instrucciones y unos enlaces para hacerlo. Y aparte yo comentaré en la tutoría. Buzones, pues va donde pone evaluación en la plataforma, pues va a ver los buzones y donde ponga proyecto formativo, allí tenéis que subir el proyecto formativo generado por el programa de gestión de prácticas. Este es uno de los aspectos que tiene el programa de gestión de prácticas, de la entrada. Algo así tiene que dar. Pero bueno, intentad centrar. Esto es el programa de gestión de prácticas. Bien, para los que sois nuevo, es la primera vez que estáis en la UNED, decir que la UNED es una universidad a distancia. La sede central la tiene en Madrid, el rectorado lo tiene en Madrid, en la calle Bravo Murillo. Este máster es un máster que involucra casi todas las escuelas y facultades de la UNED. Entonces, y está coordinado por la Facultad de Educación, que está pues aquí, en esta zona, y es esta, si no me equivoco. Luego, también en la zona de la ciudad universitaria tienen otra zona, en la zona de la calle Senda del Rey. Esto no, esto está en la zona norte, y luego tienen otro campus que está a las afueras de Madrid. Y digamos, esos son edificios de la UNED. Lo que sí hay que tener en cuenta, en la UNED hay centros asociados por toda España y también en el extranjero. Entonces, los centros asociados de esta zona pues son del campus noroeste. Y bueno, de la otra forma, el campus nordeste, el campus de Madrid, el campus este centro y el campus sur. Lo que sí quiero dar la advertencia siguiente es que yo soy un poco la cara visible de esto en estos momentos y va a ser así a lo largo de todo el curso. Pero yo soy el tutor de la UNED en La Coruña. Y yo os dije, y lo volveré a repetir a lo largo de las tutorías, qué trabajos corrijo. O sea, ¿cuál es mi labor? Un poco. Es ahora conseguiros un centro de prácticas, bueno, con vuestra actividad también. Vosotros me decís qué centros preferís y dentro de ese listado, y yo pues me pongo en contacto con los centros y hay que conseguir un centro de prácticas. Entonces, primera labor esa. Segunda, pues con los seminarios. Tercera, con ese plan inicial de prácticas. Pero hay otros trabajos que corrigen desde Madrid. Entonces, quiero indicaros que en el máster hay muchísima más gente que el tutor de la UNED de La Coruña. El tutor de la UNED de La Coruña solo es aquí el visible, pero primero que en este momento aquí hay matriculados en toda España, me dijeron o nos dijeron unos 914 estudiantes en toda España, de los cuales 45 están matriculados en estos momentos, porque puede subir todavía la matrícula, en el UNED de La Coruña. Vale, yo les decía que está un poco el burro delante, el tutor de la UNED de La Coruña, pero la coordinadora docente y académica de todo el practicum, que seguro que os va a convocar a varias reuniones a lo largo del curso, y seguramente a una inicial, si es que ya no lo hizo, es Ana Martín Cuadrado. Esa es la coordinadora de todo el práctico. Entonces, en caso, yo, a ver, si ya tengo dudas en algo, tengo que recurrir a ella o luego está la coordinadora docente, luego vosotros tenéis una especialidad por la cual estáis matriculados y hay tutores de la especialidad que son entre 95 y 100. Consultad la guía docente que os lo pone allí
Los tutores en los centros asociados, que yo os enseñé en el otro mapa, o sea, había centros asociados por toda España, pues somos 60 y yo en este caso de La Coruña. Y luego hay otros tutores que aquí solo pone a Beatriz Tasende, que llaman tutores de apoyo en red, pues eso, para problemas de no me funciona la plataforma ahora, este buzón no sé qué, problemas de ese estilo, pues son eso, tutores de apoyo en red. Pero son más este año, porque este año creció la matrícula, o hay más gente matriculada, entonces creo que son más que, hay más de uno, del cual también hay un foro, me parece, específico para eso. Acabo, tenía que acabar ya, estoy acabando. Vale, gracias, gracias. Un poco a prisa. Guía docente. Hay más gente que el tutor, muchísimo, que el tutor de La Coruña, todos estos que veis aquí, todos estos. Entonces, recomendaciones, consultar la guía docente, ojo, empezar a familiarizaros muy especialmente con la plataforma de gestión de prácticas y ojo que pongo aquí con las fechas de entrega, que los buzones se cierran en esa fecha y aquí en la UNED los cierran y no es posible abrirlos. Ojo con eso. Vais a tener en los centros trabajadores un tutor o una tutora. Sabed que tienen esas funciones de ahí, que vienen recogidas en esas órdenes. La UNED les paga, poquito, pero algo les paga, y no sé cuándo, porque suele retrasarse mucho. Y también, tienen ahí, y les certifica las 215 horas. Vale, con esto ya dije, voy a intentar responder alguna duda, pero mirar, voy a tener que remitirme a la tutoría siguiente porque ya me están pidiendo esta aula. ¿Sabéis por qué? Aquí ahora hay, si los que estáis presencialmente sí podemos, si queréis ahí fuera, lo siento, pues tienen aquí hay gente presencialmente. Todas las asignaturas impartidas en un centro que está en la lista de la consejería para una determinada especialidad, puedes, sí. Sí, todo el listado, tú eliges del listado de la provincia de La Coruña, no puedes salirte de la provincia de La Coruña. ¿Puedo repetir la fecha de inicio del tercer seminario? Fecha de inicio del tercer seminario, 27 de octubre. De todos modos, te va a salir en la plataforma ahora, y allí los vas a tener. Y ojo con la fecha de finalización, porque me dijeron que era la 20 de diciembre, pero lo que ponga la plataforma, porque eso fue lo que dijo Ana Martín Cuadrado el otro día en una reunión de tutores, pero esto a veces cambia, porque aquí que dicen una cosa y luego cambian. De Madrid, matriculado en la especialidad de informática. Estoy trabajando de 8 a 4 y media. Las 200 se pueden dividir en dos. No, en las 215 horas no. Tienes que hacer el practicum este año. Lo que puedes hacer es un trozo, pues yo qué sé, de enero y febrero, y marzo no, y en abril sí. Lo cual no es muy recomendable, pero no puedes dividir las 215 horas para hacerlas en 2 años. No. Le estoy respondiendo aquí a alguien, las tienes que hacer este año. Estás matriculado en el practicum, lo tienes que hacer este año. Y tenéis que entregar todos esos trabajos, no hay pregunta tonta. ¿Los seminarios son las mismas fechas para todos los? Sí, los seminarios van a estar en la plataforma de Agora y son igual para todos los lados. Lo que no es igual es la forma de elegir centro de prácticas. En Galicia sí, es de ese listado, pero fuera. La próxima tutoría empiezan las tutorías, que esto no es una tutoría, es extensión universitaria, es algo como a mayores al principio. Las tutorías empiezan el miércoles de la semana que viene de 5 a 6. ¿Es obligatorio realizar las prácticas de tu especialidad? Sí, tienes que ir a tu especialidad. Y si eres de economía, por ejemplo, si eres de FOL y te interesa más meterte en algo de economía, le preguntamos al tutor de la especialidad de Madrid si lo consiente. Y si eres de griego y te interesa latín, porque no tienes griego, suelen permitirlo. Pero si eres de matemáticas, tienes que ir a matemáticas. Y si eres de electrónica, en FP tienes que ir a electrónica, a una especialidad de electrónica, que serviría tecnología, pero ojo con eso, la especialidad tiene que ser en la que os matriculasteis, y si cambiáis, hay que preguntarle al tutor de la especialidad si lo permiten. Lo estuvieron insistiendo el otro día. En esa reunión, que debido a que cotiza mi empresa, podría saber que estoy realizando las prácticas. Pregunta para Oficina de Gestión de Prácticas. Lo siento, yo esas cosas de la Seguridad Social, nada. Yo lo que sé es que tenéis que meter número de la Seguridad Social en la plataforma y meterlo correctamente y tal, porque si no la plataforma da errores. Muchas gracias.
Nos vemos entonces el lunes. Perdón, no, el miércoles. Miércoles de 5 a 6. Buenas tardes. Corto aquí. Buenas tardes. ¿Se puede cambiar de centro asociado a estas alturas? Me parece que no, porque son muy estrictos en eso de hacer las prácticas. Si estás matriculado en La Coruña, tiene que ser en La Coruña. Tienes que preguntarlo en la secretaría del máster en Madrid, que es donde te pueden contestar de esas cosas. Sí, esta clase se puede ver en diferido porque quedó grabada. No te sé guiar en este momento para dónde, pero os mandan incluso el enlace, pero quedó grabada. Vale, buenas tardes porque me tengo que ir. Ya viene otra tutoría por aquí.